Estamos viendo cómo la aplicación transcripción instantánea toma el audio y lo convierte a texto. De esa manera, podemos utilizar esta aplicación para subtitular las clases y charlas del seminario. También la aplicación Te Escucho, que fue realizada por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, realiza el mismo tipo de acción. El audio lo convierte a texto y nos permite cambiar la forma de la letra, más pequeña o más grande, guardar el texto y compartirlo. Bueno, muy buenas tardes. Llegó el gran día. Teníamos muchos nervios y mucha ansiedad de que esté todo bien, motivo por el cual decidimos filmar esta clase. Es decir, que esta clase la estamos filmando y media hora antes vamos a cortar para tratar de estar en vivo. Queremos contarles que hubo 700 inscriptos. Esto nos dio, por un lado, muchísima alegría de sentir que como universidad estamos abriendo un espacio de encuentro, pero también muchísimos nervios que las cosas no salgan. Así que les pedimos paciencia, comprensión y vamos a hacer de parte nuestra lo mejor que podamos. La clase de hoy se va a organizar. La primera parte, contarle de qué se trata este seminario y las cuestiones formales o administrativas, y después vamos a empezar con los contenidos que van a ser particularmente de cómo trabajamos en la Universidad Nacional de La Plata en relación a las políticas hacia las personas con discapacidad. Celebramos esta posibilidad de encuentro lamentando que haya sido en un contexto de pandemia, pero nos hizo dar cuenta que de aquí en adelante muchas de las actividades que hagamos las vamos a poder hacer en este formato. ¿De cómo se va a hacer este seminario? En principio, todos los martes, de 6 a 8, hora argentina, vamos a transmitir en vivo desde nuestro canal. Y vamos a chatear vamos a escribirnos a través del chat. Casi todas las clases van a ser sincrónicas, pero algunas, que ahora les vamos a contar de qué se trata, van a ser asincrónicas. Ya formamos un grupo por mail, así que todos van a recibir un mail contando las características y el link por el cual suscribirse, si no ya tienen todas nuestras vías de conexión. Muchos nos escribieron que no van a poder estar en lo presencial, en sincrónico el día martes. En lo posible les pedimos que sí, porque es importante el intercambio. Pero por otro lado, va a ser un espacio abierto que van a poder venir las veces que quieran o venir una vez y no participar de otras. Digo, nuestros seminarios siempre se caracterizaron por ser espacios, por un lado, desde un recorte académico, para que les sirvan como seminario optativo. Que ahora les vamos a contar cuáles son las características. Pero por el otro, es un ciclo de charlas. Así que quien quiera participar en una, no hay ningún problema. Cuando el año pasado hicimos el seminario, que les cuento que desde el año 2007, todos los años hacemos un seminario que le pusimos el nombre Discapacidad, un enfoque interdisciplinario, y esta vez le agregamos el y latinoamericano, fue abierto a la comunidad. Y tenía dos características importantes. Por un lado, al ser interdisciplinario, permitía que en las escuchas de las charlas podamos ir intercambiando cada uno con preguntas desde su disciplina. Algo que siempre decimos, que no se puede pensar la discapacidad si no es en clave interdisciplinaria, pero en nuestra formación de grado casi nada lo hacemos desde la interdisciplina. Y por el otro, que es una gran fortaleza creo que tenemos, es que es abierto a la comunidad. Esto generó que participen familias, organizaciones civiles, trabajadores, cuidadoras, y fue un aporte maravilloso. Pero también para nosotros fue una gran preocupación
de que en algunos sectores de la academia les llamaba la atención escuchar o tener presente la voz de familias, de madres, de padres, de trabajadores, como que era otro el discurso que presentaban en la discusión que no estaban acostumbrados. Y para nosotros esa fue una gran fortaleza, como así también me sale decir una gran emoción, que algunas mujeres cuando recibieron el título, el certificado a fin de año, lo que significó venir con toda su familia porque nunca se había imaginado que la universidad le iba a acreditar algún saber. Así que esto que hacíamos en algo local, en un espacio muy informal, siempre nos pasaba algo o nos olvidábamos algo del cable de la computadora o Gonzalo estaría pasando por alrededor nuestro sacándonos fotos, esa informalidad y lo genuino que somos nosotros, hoy lo abrimos a lo latinoamericano. Entonces, esta posibilidad de que participe quien quiera, también para nosotros es una marca de todo lo que hacemos, gratuito y abierto para cualquiera y en la medida de lo posible, lo más accesible para que todos puedan acceder. Esto es un poco las características de nuestros seminarios que venimos haciendo año tras año con algunas características. ¿Cuál fue la crítica que nos hicimos el año pasado? Que nos faltó tiempo de discusión, de producción entre lo que escuchábamos por los disertantes y lo que leíamos, y nos habíamos propuesto, para este año va a haber mucho más debate, producción de trabajos, análisis de esa producción, y nos agarró la pandemia. En un momento dijimos, bueno, es una clase teórica y una clase de discusión, pero cuando empezamos a ver que se inscribían y llegaban casi a 700, dijimos, bueno, volvamos al formato de charlas, pero esta vez con la posibilidad de referentes latinoamericanos. Así que vamos a tratar de que en cada charla haya personas de diferentes lugares de Latinoamérica dialogando y todos nosotros preguntando. Esto lo puede hacer cualquiera. Quien quiera acreditar este seminario desde lo académico, para cada clase le vamos a hacer un cuestionario Drive con preguntas que van a tener que ir completando y lamentamos que van a tener que ser lo más objetivas posible, van a ser preguntas cerradas, porque por ahora no contamos ni con recursos ni con posibilidades de leer tantas respuestas, analizarlas y hacer una devolución. Van a tener que cumplimentar el 80% de esos trabajos, más un trabajo final que lo van a tener que aprobar. Esas serían las cuestiones formales. Otra característica nuestra es que a veces vamos cambiando el orden, las charlas, porque nos aparecen cosas, porque conocimos a alguien nuevo, así que cuando todos nos pedían ya el cronograma y el programa, lo tenemos armado, pero algunas cuestiones nos quedaron abiertas. Les vamos a contar los temas que vamos a ir dando. La próxima semana vamos a trabajar con clínicas jurídicas. Seleccionamos 4 carreras de 4 universidades latinoamericanas que van a contar cómo trabajan como clínicas jurídicas vinculadas a la discapacidad. Otra de las clases van a ser 4 universidades latinoamericanas que van a contar cómo trabajan en sus países las políticas vinculadas a la discapacidad. Otra va a tener que ver con equipos de investigación. ¿Cómo se investiga con la discapacidad, para la discapacidad, con personas con discapacidad? Bueno, ese es un espacio que nos parece súper valioso con 3 referentes latinoamericanos. Vamos a trabajar sobre la accesibilidad, el diseño y la arquitectura, también con diferentes universidades latinoamericanas. Vamos a tocar el tema de turismo accesible desde diferentes miradas latinoamericanas. El tema de la sexualidad, que es un tema que por lo general siempre nos piden y desde que lo empezamos a incorporar, todos quedamos como bastante movilizados porque parecería que es nuevo, aunque ya para muchos no, pero para otros sí, que se habla en la Academia de la Sexualidad de las Personas con Discapacidad. Otro va a ser en relación al arte, prácticas de arte y cultura en formato accesible. Otra va a ser en la voz de los estudiantes y van a participar de RELPI, que es la Red de Estudiantes Latinoamericanos por la Inclusión. Otra va a ser en relación a tecnología. ¿Qué hace la universidad en relación a la tecnología y las personas con discapacidad? Y después va a haber clases
que decidimos articular junto a la Universidad de Córdoba y a la Universidad de Lanús de hacer encuentros interseminarios, donde una misma clase nos sirve a los tres. Ya Lanús hizo una que tuvo que ver con políticas y cómo se trabajó en relación a la pandemia en las universidades latinoamericanas, y otra tuvo que ver con el activismo feminista. Estas las vamos a utilizar nosotros y a su vez ellos van a utilizar algunas de las clases nuestras. Esto es en principio lo que más o menos tenemos ya confirmado. Bueno, ¿qué nos pasó a nosotros en relación a qué entendemos por qué hacemos estos seminarios? Lo primero es porque creemos que hay una vacancia teórica en la universidad. Y así como siempre se piensa, cuando se habla de discapacidad y universidad, lo primero que aparece es lo edilicio, es la rampa, es el ancho de la puerta, es que no hay señalética, que nosotros creemos que es valioso, pero no es lo único. Nos interesa trabajar sobre el concepto de la comunicación accesible, que esto también me parece que estamos abriendo camino de revisar y repensar cómo hacemos cada una de nuestras prácticas para que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y después vienen los apoyos para las personas con discapacidad, que ya Evelina va a hablar de eso. Esos serían como las tres formas más impregnantes, más fuertes que aparecen en relación al pensar la discapacidad en la universidad. Pero a nosotros nos gusta incorporar otro tema que a veces creo que no medimos la magnitud, la importancia, el impacto que podría tener si empezamos a usar parte de nuestra energía, todos los que estamos en gestión en las universidades, y pensar cómo llevar contenido a las diferentes disciplinas. Y en esto siempre contamos que a lo mejor no es necesario hacer seminarios, posgrados, digo, puede haber un recorte que tiene que ver en formar especialistas, pero nosotros en realidad tenemos que pensar que si hubiese más arquitectos con conocimiento sobre accesibilidad, más informáticos con conocimiento de cómo hacer una página accesible, más diseñadores, más trabajadores sociales, más psicólogos, más abogados, nos parece que el mundo sería diferente y hoy habría muchísimos más estudiantes en la universidad. Hoy nos hacemos cargo que es para un grupo reducido de personas y privilegiados, porque no cualquiera hoy tiene las condiciones dadas para ingresar a la universidad. Entonces, nos parece que estos espacios son súper valiosos para empezar a instalar, visibilizar temáticas que a nadie se les ocurre, salvo si van a ser especialistas en discapacidad. Entonces les proponemos que cuando vean las temáticas, inviten, convoquen en sus universidades a docentes, a estudiantes o a referentes que vengan a escuchar la charla de turismo, de tecnología, de comunicación, de feminismos, y vean si en sus cátedras, si junto a sus contenidos pueden transversalizar el cuerpo de una persona con discapacidad, las prácticas de una persona con discapacidad, para que las podamos incorporar como una más de todos los cuerpos que deberían estar circulando o por los cuales nos estamos formando, ya sea para cliente, alumno. Después que yo hable y Eve hable, la idea era dialogar, pero ahora me estoy acordando cuando llevamos el texto de Alfonsina, Mujeres intensamente habitadas a medicina, y lo que hicimos es trabajar un encuentro con relatos y testimonios de madres y le preguntábamos a los futuros médicos, ¿ustedes pensaron alguna vez qué impacto tienen las palabras de ustedes sobre estas madres, sobre estas familias? Nosotras creemos que esos estudiantes no se lo olvidan más. Bueno, entonces, invitamos a que todos los que estamos en la gestión, junto a todo el laburo que nos implica la gestión, llevar contenidos a las diferentes carreras, a pensar qué contenidos se pueden trabajar en forma articulada. ¿Cuál es otra de las particularidades que tiene este año celebrar este seminario? Es que cumplimos 20 años. La Comisión Universitaria sobre Discapacidad se formó hace 20 años a partir de un grupo de docentes que nos dedicábamos en nuestras prácticas hacia las personas con discapacidad,
pero sentíamos que la universidad no nos había formado para esto. Entonces nos juntamos, fuimos a la gestión y le dijimos, queremos trabajar la temática. Nos dijeron que sí y ahí empezó el tema, ¿cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Y a veces nos gusta contar la anécdota que la pregunta fue, ¿cuántas personas con discapacidad tiene la universidad? La pensamos las respuestas y dijimos, sí, no, es importante dar números, pero en realidad dijimos que el número no sea una trampa, porque primero era, ¿cómo preguntamos? ¿Qué hacemos con esa pregunta si no le vamos a poder dar respuesta? ¿Y qué pasaba si había pocas respuestas o no había respuestas? Eso nos iba a condicionar a trabajar. Entonces, nuestra propuesta fue, la Universidad Nacional de La Plata es una universidad más grande, muy grande, tiene más de 100.000 estudiantes, 17 facultades. Entonces, la propuesta era que cada facultad nombre un referente y empecemos a juntarnos una vez al mes. Eso que empezó en diciembre del 2000, lo seguimos sosteniendo hace 20 años. Primero fue en nuestras casas, en un café, los días libres, hasta que empezamos a institucionalizarnos y hasta antes de la pandemia, todos los meses nos reunimos en una de las 17 facultades compartiendo todo lo que fuimos haciendo o lo que tenemos para pensar juntos con los referentes de las 17 facultades. Ese fue un poco nuestro origen. Y en relación a cómo pensar la discapacidad, trabajamos bajo dos estrategias. Una que tuvo que ver con un encuentro que se llamaba ¿qué le dicen las asociaciones de y para personas con discapacidad a la universidad? ¿Qué le piden? Y eso que fue en el año 2000, nosotros cada vez lo rescatamos como un valor de que nunca nos paramos como que teníamos el saber, sino que este se tenía que construir en función de un diálogo con las personas con discapacidad. Todavía en esa época no se hablaba mucho, a ver, que yo recuerde del nada sobre nosotros y nosotros, pero nuestra sensación era todo lo que hagamos tiene que ser en diálogo. Y hoy las personas con discapacidad no están en la universidad. Convoquémoslas para poder pensar juntos. En esos encuentros salieron dos cosas. Una fueron las barreras edilicias y muchos estudiantes dijeron, yo me sentí expulsado de la universidad, porque no había rampas, porque no andaba el ascensor, porque no podía llegar, y ahí se me empiezan a cruzar anécdotas que alguna vez algún estudiante nos llamó y nos dijo, soy usuario de silla de ruedas, ¿qué carrera puedo estudiar? A ver, no fue hace tanto, fue hace menos de 20 años. Es decir, que está bueno pensarlo, ¿no? Como hoy a nadie se le ocurriría elegir una carrera en función de qué cuerpo tiene. Y la otra cuestión fue principalmente por las familias, que eran la formación profesional. Y ahí estaban muy presentes las madres diciendo que eran ellas quienes se tuvieron que poner a estudiar sobre los diagnósticos de sus hijos y salir a explicar o a dar elementos para dialogar con otros docentes. Así que ese fue un poco el motor que a nosotros nos llevó a pensar cada una de nuestras prácticas. Hoy, de las 17 facultades que tenemos, 14 tienen áreas específicas vinculadas con diferentes nombres, accesibilidad, discapacidad, siempre con la impronta de pensar la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Entre estas cuestiones que fuimos dialogando, primero fue durante mucho tiempo sin presupuesto, sin espacio físico, que aunque en su momento lo criticábamos y lo cuestionábamos, le encontramos también un valor que fue que al no tener espacio físico, salimos a dialogar con cada una de las áreas, que creo también que esa es otra de las marcas que tenemos nosotros. Hoy estamos acá trabajando pensando que en algún momento no debe ser necesario que estemos para que cada sector, cada equipo de trabajo, cada área haya comprendido la accesibilidad como forma natural de trabajar en una universidad pública. Así que nosotros primero éramos muy poderas, yo sola, después fueron viniendo, estuvo Marila, quien nos ayudó un montón al principio y marcó gran parte de todo lo que somos, pasó Paula, pasó Daniela, hasta que poco a poco se fue conformando con equipo. Hoy somos un gran equipo interdisciplinario. Evelina, que a lo mejor puede contar su historia de cómo empezó siendo estudiante y se fue sumando, después cómo se sumó Gonzalo, cómo se sumó Lorena,
cómo se sumó Anita, que dejó una gran marca en todo nuestro trabajo, y equipos de trabajo, el equipo de la comunidad sorda, con intérpretes, asesor, el trabajo con la comunidad ciega o disminuida visual, y así es como nosotros fuimos trabajando, incorporamos una diseñadora. Esto nos ayudó y nos dimos cuenta que era una de las claves fundamentales, que cada cosa que hacíamos tenía que ser de una manera clara, simple y accesible. Así que ese es el equipo que somos hoy y siempre estamos abiertos a quien quiera pasar. También pasó Ivana por este equipo ayudándonos con una impronta desde lo psicológico. En esto de que cada uno que se nos acerca y nos trae una idea y nosotros le decimos bienvenido, en algún momento se juntó un grupo de estudiantes. En ese momento la Universidad de La Plata estaba en reformas y el primer edificio que se construyó en esta etapa nueva, la conclusión fue que una vez que ingresabas era accesible, pero no podías acceder en forma autónoma. Cuando comienzan a hacer el otro edificio, que iba a ser más o menos parecido, se conforma un grupo de estudiantes que se llamaron Estudiantes por la Inclusión, que eran estudiantes con y sin discapacidad, y decidieron intervenir el edificio en pleno proceso de construcción y marcar los puntos que no eran accesibles. Y ahí entendimos que eran los estudiantes quienes tenían la potencia y la posibilidad de intervenir espacios. Nosotros acompañamos ese proceso, hicimos juntos el informe y fuimos con ese informe a hablar a las autoridades de la universidad para decir, paremos, esto que estamos haciendo no es accesible. Bueno, esto un poco marca cómo fuimos trabajando y siempre estuvimos abiertos a que alguien venga, nos dé una idea y le decimos, si te sumás, la hacemos juntos. Otro trabajo que nos parece importante fue en este dialogar, es, por ejemplo, ofrecer material con intérprete de lengua de señas en el área de salud, en el área de bienestar, en el área de orientación vocacional. Digo, tenemos pocos recursos, pero intentamos, lo poco que tenemos, que esté a disponibilidad de todas las áreas de la universidad. También tenemos encrucijadas. Y a ver, les voy a contar una. La discusión por el ingreso nos llevó muchísimo tiempo. Si al ingresar, digo, y en esto a lo mejor hay que aclarar a nivel latinoamericano, las universidades públicas argentinas son gratuitas y no tienen cupo. Es decir, quien quiere ingresar, ingresa. Entonces, a diferencia de muchas universidades, que es importante identificar si necesitan un apoyo porque van a tener examen, eso no pasaba en nuestra universidad. Entonces la pregunta era, ¿preguntamos si es una persona en situación de discapacidad? Hasta que nos pusimos de acuerdo, que pasaron varios años, y lo propusimos, y no fue aceptado en primera instancia, hubo que hacer un expediente, hasta que asumieron, porque creían que se podían ofender, que cómo íbamos a preguntar, y ver cuántas cosas tenemos para revisar en muchas instituciones, que aunque sean universitarias, no por eso tienen tan claro algunos conceptos. Como estábamos parados desde el modelo social, que ahora Evelina va a contar de qué se trata, la primera experiencia que hicimos fue preguntar ¿qué apoyos requerís? Y si se consideraba una persona en situación de discapacidad. Y las primeras respuestas son, necesito apoyo económico, necesito con quién dejar a mis hijos, necesito más horas de oportunidades para cursar. Entonces dijimos, bueno, intentamos pararnos en el modelo social, pero al otro año decidimos preguntar por el tipo de discapacidad y describimos todos los apoyos que podía requerir un estudiante. ¿Qué nos pasó? Que los estudiantes marcaban todos los apoyos. Una misma persona podía pedir baño accesible, material en braille, intérprete de lengua de señas, porque ya que uno le ofrecía, pedían todo. Al otro año en realidad le decíamos que nos diga qué necesitaba. Y ahí nos encontrábamos que la palabra apoyo no la comprendían todos y que tampoco tenían claro qué iban a necesitar si no sabían de qué se trataba la universidad. Una vez que logramos hacer campañas, que a lo mejor Eve va a andar contando un poco de cuáles fueron las formas en que me parece que lo importante es dar a conocer que una universidad está disponible y accesible para cualquiera, nos pasó que en una de las facultades, nosotros ya en diciembre tenemos todo el registro de quienes se inscribieron y se lo pasamos a las 17 facultades, porque en febrero empiezan las cursadas.
Nos pasó que una vez nos llaman de una facultad a mediados de febrero y nos dicen, no nos avisaron que íbamos a tener un estudiante usuaria de silla de ruedas. Nosotros miramos nuestras planillas y no estaba. Cuando nos encontramos con esa persona nos dice, yo vine a esta facultad y vi que era accesible. ¿Por qué tenía que decir que era usuaria de silla de ruedas? Entonces, para nosotros, lo que fuimos aprendiendo en esta disponibilidad de escucha, de conocer qué le pasa a la otra persona y qué necesita, es no pararnos en protocolos rígidos, ni en formas únicas de trabajar propuestas o trayectorias. Entonces me parece que este es un ejemplo de todo lo que le podemos contar, es decir, hoy estamos haciendo esto, pero a lo mejor va a pasar algo que vamos a cambiar. No sé si quieren cambiar de intérprete ya que estamos. En esto que estamos aprendiendo. Gracias. Bueno, por esto lo que queremos contar es que hacemos muchas experiencias, pero muchas veces las vamos modificando. Junto a lo que es la Comisión Universitaria de Discapacidad, que pasamos por extensión, después estuvimos en cultura, después estuvimos en bienestar, hasta que en el año 2016 se crea la Prosecretaría de Derechos Humanos. Y ahí fuimos alojados nosotros, que para nosotros fue lo que nos marca porque no entendemos otra forma de pensar a la discapacidad si no es en clave de derechos humanos. Cuando comenzamos las políticas vinculadas a la Comisión Universitaria de Discapacidad, en el año 2004 decidimos reflotar lo que había sido la Comisión Interuniversitaria de Discapacidad, que era cómo reunirnos todas las universidades públicas de Argentina. Bueno, esto es toda una historia larga que les vamos a dejar material para que nos conozcan, pero hoy en la Argentina existe lo que es la RID, la Red Interuniversitaria de Discapacidad, que pertenece al CIN, que es Consejo Interuniversitario Nacional, que es donde están todos los rectores. Es decir, nosotros somos parte hoy de las políticas públicas. Esto pasa en Argentina. En el año 2007 salió una convocatoria en Argentina para presentar a crear redes latinoamericanas. Y ahí fue que nos presentamos, junto con Carlos Heroles y unas universidades colombianas, a crear la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre discapacidad y derechos humanos, que hoy creo que es un espacio en el cual muchos nos sentimos identificados y, como nos gusta decir a nosotros, es un espacio que aloja, sostiene y proyecta para que cada uno de ustedes, desde el lugar que ocupen, ya sean como estudiante, docente, trabajador, investigador, sienta que hay una red que te va a dar lugar. Porque lo que nos dimos cuenta que muchas veces en las universidades latinoamericanas uno se siente solo y siente que está luchando contra un gran muro de burocracia. Y creemos que sí. Pero si cada uno de nosotros siente que en la universidad de al lado o en el país de al lado están haciendo lo mismo, esto nos va a permitir pensarnos como referentes de un momento histórico que estamos produciendo cambios. Y con un cambio ideológico. Porque gran parte de lo que yo aprendí en este último tiempo, cuando creemos que uno de los sectores más críticos para transformar son los docentes, y la respuesta que fuimos encontrando es, quien hoy está entre los 40, los 50 o más, en su infancia nunca tuvo un compañero con discapacidad. En su barrio no jugó con amigos con discapacidad. Y si lo sabía, era el que estaba encerrado, era la vergüenza de la familia. Si uno le nombraba discapacidad, era el que pedía en la iglesia. O el drama de la telenovela. Entonces, esa persona se formó, fue a la universidad, concursa y da clases, ahí pongo entre paréntesis la palabra docente, y se encuentra con un estudiante en situación de discapacidad que le dice, yo necesito otra forma de aprender. Entonces creemos que se produce un conflicto entre todos los prejuicios que tiene esa persona, que solamente lo ve por los medios como alguien que está desde la lástima, desde la enfermedad, o pidiendo favores,
Y nosotros le venimos a decir que es un sujeto de derecho. Y el otro punto crítico, que nos hacemos cargo en la Universidad de La Plata, pero creemos que pasa en muchísimas universidades, es la formación pedagógica de quienes dan clases. Entonces creemos que la mayoría de las universidades tienen muy buenos profesionales, pero no todos la misma correlación con la forma didáctica y pedagógica. Y ahí venimos nosotros a proponerles pensar juntos, porque también lo que aprendimos es, por un lado, la crítica de cuando hacemos charla no viene nadie, y esto creemos que le pasa a todos, o los pocos que vienen es porque es un tema que les interesa. Nuestra propuesta es ir nosotros a las cátedras, es decir, que el local sea el equipo de una cátedra, y nosotros acercarnos a preguntarles cómo piensan que tenemos que hacer las transformaciones para evaluar, para proponer ejercicios prácticos. Y si quieren, no nos gusta dar consejos, pero entendimos que si un docente se siente con su cátedra local, se animan a presentar muchísimas más cuestiones que si los invitaríamos a una charla abierta. Bueno, hoy somos esto, Universidad de La Plata, red a nivel nacional y una red latinoamericana. En tiempos de pandemia, creo que tuvimos la oportunidad de que quienes se sintieron con mayores dificultades fueron los docentes. Porque creemos que la mayoría de los docentes, una vez que cierra la puerta, mantenía un poder, y que es lo que más nos preocupa a nosotros, es cuánta gente se habrá ido y nosotros no nos enteramos que tuvo una necesidad y no contó con ese apoyo. Porque es así, digo, a ver, que seguimos creyendo que la universidad es un estado de bienestar, de confort para muchos docentes que tienen una única forma de dar clase. Cuando empieza la pandemia y tuvimos que rápidamente salir a asesorar, a acompañar cómo hacer una clase accesible, cómo entregarle el material a un estudiante, cómo tenía que estar un intérprete en una clase, ya sea sincrónica o asincrónica, Lorena, que es un integrante de nuestro equipo, bibliotecaria, propone crear un blog. Gonzalo, que es multifunción, empezó siendo administrativo y hoy es un referente para todo lo que hacemos, comenzó a hacer tutoriales de cómo hago para subir un video, cómo hago para subtitular, cómo hago para desde un celular acceder a ciertos programas, y eso lo fuimos haciendo con documentos y subiéndolos al blog. Algo que terminó siendo un insumo muy utilizado por muchísima gente y que lo seguimos aportando con lo que hagan cada uno desde sus universidades. Y otra cuestión que se lo vamos a dar como insumo tuvo que ver con un webinar. Bueno, esta palabra que aprendimos a usar ahora, ¿no? Fueron desde educación a distancia, se empezaron a dar clases a los docentes de cómo preparar clases en la virtualidad y nos invitaron a nosotros a que preparemos una en clave de accesibilidad. Desafío para nosotros, semanas nos llevó pensarlas. Bueno, este va a ser parte de una de las actividades que le vamos a dar, es que miren ese webinar que hicimos con la participación de todo el equipo, que somos parte, y donde creemos que fue uno de los caminos posibles. Tener siempre empatía con el docente y proponerles pensar juntos qué cosas hay que modificar, pero haciendo hincapié que nadie está solo, que todo docente seguramente cuenta con una cátedra, con un equipo, y que en cada facultad y en cada universidad hay actores con los que uno puede ir a dialogar y pedir trabajar en forma conjunta. Bueno, creo que hasta acá en parte dejaría yo, le pasaría la palabra a Eve para que diga todo lo que me olvidé de decir y después yo retomo a seguir dialogando con ella. Bueno, hola. Y también que es parte del, ya Sí, de nuestra. sí, eso iba a decir, sepan disculpar, esto del contexto de la pandemia hace que estemos en nuestras casas y no vivo sola, vivo con Frida, que es la gata que me acompaña, así que bueno, tiene un día complicado hoy y puede que se escuche, incluso que aparezca también, ¿no? A mostrarse un poco. Bueno, me presento, como dijo Sam, soy Evelina Díaz. Soy trabajadora social de la dirección. Eh, bueno, ¿qué hago? Hago acompañamiento, asesoramiento a estudiantes, docentes, equipos de cátedra,
¿sí? Para pensar, bueno, ¿qué implica esto de la discapacidad en la vida universitaria? Bueno, quería comenzar con esto de lo latinoamericano también y pensando en que son muchas horas o es 1 hora y media que están ahí frente a las pantallas. Bueno, quería hacerles una invitación a escucharme, espero que me escuchen bien, como disparador leerles algo, ¿sí? Así que les invito a quienes se animan a cerrar sus ojos, a escucharme, a prestar atención qué les pasa cuando leo lo que leo, ¿sí? Soy india morena, chata de la cara, en un país obsesivamente racista. Soy lesbiana, en una nación que compulsivamente me persigue. Insisto en la libertad de decidir sobre mi cuerpo, en territorio de quienes realizan leyes que buscan doblegarme. Conozco la importancia de la labor contestataria, cuando en mi patria se encarcela a quien disiente. Soy gorda, en la cuna de la tortura estética, de la anorexia y de la bulimia. Soy disca, en el mundo gobernado por la normalidad. Le apuesto a la lucha libertaria en el reino del televisor. Soy feminista, en una tierra hostil a la mujer, a la palabra mujer. Soy mujer, en un tiempo en el que femicidio nos ha vuelto desechables. Por supuesto, dicen que estoy loca, extremadamente loca, que soy rara, que me he vuelto extraña, que no tengo lugar en el mundo. Entonces, no me queda otra, tengo que darle nombre al racismo, que señalar el desprecio, que elegir sobre mi vida, que amarme antipatriarcal, que rebelarme contra el patrón, que escribir por la libertad de las presas políticas, que denunciar al imperio, que amar mi cuerpo, que actuar contra la misoginia, que buscar justicia para las mías, que demandar castigo a los asesinos. Es por todo ello que no tengo más remedio que darle las malas noticias a las buenas y tranquilas conciencias. Estoy aquí, exigiendo a gritos la parte que me corresponde del mundo. Y no voy a callarme la boca ni a desaparecer. Bueno, con este potente escrito, lo que quiero retomar, ¿no? Es que acá aparece la india, la gorda, un montón de otredades, ¿no? Y aparece la disca, la mujer disca, con la cual me encuentro, con la cual a lo largo también de encontrarme con Sandra, con encontrarme con Paula en un seminario que fue parte de esta historia que relataba Sandra, de la comisión que cumple 20 años, por el 2005 más o menos nos encontramos con Sandra y empecé ese seminario. La verdad que yo pensaba, estaba estudiando trabajo social y nunca mi identidad era como discapacitada. Sí la reconocía, pero nunca me pensaba como identidad política desde ahí, ¿no? Y siempre desde muy chica me he parado, he tenido una familia que me acompañó, amigas que me acompañaron, pero el seminario me hizo un clic, ¿no? Fue como darle marco teórico a toda esa rebeldía que venía acumulada, ¿no? Que como encontrarme en decir, entonces cuando yo salgo a la calle y la gente me mira y yo siento que quiero mi cuerpo, pero esas miradas me están marcando que mi cuerpo no va en esta sociedad, que no lo quiero, me hacen no quererlo, me hacen ocultarlo. Entonces eso es el modelo social, parece. Entonces está bien que yo quiera mi cuerpo, que no quiera operarme las manos, que las quiera así como están, porque a mí me gustan y me sirven, ¿no? Empecé a encontrarle, a ubicar todos esos sentires, a encontrarle una ideología, empezar a ponerle nombre a todas esas sensaciones que me pasaban por el cuerpo. Por eso traje esto que les compartí recién, ¿no? Que me dejó un poco movilizada también, porque en esto de decir,
quiero gritar, quiero decir, bueno, hoy quiero gritar y decir, soy mujer, me reivindico como mujer y discapacitada, como identidad política, ¿sí? Como decir, bueno, me reivindico como fuerza de lucha. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad capitalista, patriarcal, colonizadora, racista, adultista y capacitista. ¿Qué queremos decir con el capacitista? Bueno, que es una sociedad que oprime a aquellas corporalidades que no son capaces, ¿sí? Dentro de una ideología, ¿no? Entonces se basa en una ideología de la normalidad, que separa a los cuerpos entre los que son completos, pueden, producen dentro de un sistema capitalista, sirven, son funcionales para ese sistema, entonces pueden producir y son capaces de eso, de producir y reproducir. ¿Sí? Pareciera que las personas con discapacidad no servimos, no somos capaces por sí mismas. Y se nos enseña desde muy niñas y niñes que no podemos solas, que otros alguienes que tienen títulos, vienen a decirnos qué queremos, qué nos va a pasar en el futuro, todo por tener un diagnóstico, ¿sí? Entonces hay toda una pedagogía, discutíamos hoy antes con Sandra, intercambiábamos, que de adoctrinamiento sobre nuestros cuerpos, ¿sí? Entonces nuestros cuerpos no nos pertenecen, somos objeto de la medicina, de la educación, de un montón de otros saberes que no nos pertenecen, ¿sí? No sé, Sandra, ¿querías decir algo? Ay, cambio de Silvina, bien. Ahí vamos aprendiendo todo, ¿eh? Ahí cambiamos de intérprete, así que le vamos contando un poquito, digamos, todo la pandemia es todo un aprendizaje para todos y bueno, todo esto de cambiar las intérpretes tiene que ver con que las compañeras eh, no se cansen, ¿sí? Entonces van a ir rotando, por eso van a ver que surge esto, de que interrumpimos, incluso de cómo vamos hablando, tiene que ver con pensar para quién estamos pensando la clase también, ¿no? Esto de, bueno, repensar todo el tiempo, bueno, es esto, también acostumbrarnos y decir, bueno, pensamos a quiénes pensamos la clase y cómo hacemos para que todo sea funcional a esto que estamos hablando hoy, ¿no? Bueno, volviendo a lo que estaba, eh, cuando hablamos de esto de una sociedad capacitista, donde se adoctrina a estas corporalidades, de niñas empezamos a creer que, bueno, entonces vamos a tener que pasar toda nuestra vida rehabilitándonos, ¿sí? Para ser algún día normales, porque así como estamos, no servimos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ser deseables? ¿Cómo vamos a poder decidir sobre nosotros? Si vamos a un lugar y nos miran y opinan sobre nuestro cuerpo, nos miran, hablan de nuestras radiografías en presencia nuestra, un montón de cosas que son sobre nuestro cuerpo y no nos explican, ¿no? Entonces, todo eso son formas, hoy decía una ideología de la normalidad. Bueno, esa ideología son prácticas, son ideas, son creencias que se van afirmando. Y esas creencias van impactando en nosotros, en nuestras subjetividades, cómo nos vamos construyendo. Entonces, cuando hablamos del capacitismo, que es esta forma de discriminación y de opresión a estos cuerpos no normales, ¿sí? Bueno, es este desprecio a estas corporalidades que una misma se va creciendo, ¿no? Una misma va creyendo que no puede, entonces no se va queriendo, ¿no? ¿Cómo me voy a querer si no soy lo que la sociedad quiere? Si tengo que hacer un montón, yo este cuerpo no lo quiero, ¿sí? Hay un querer ocultar, un querer taparnos, nosotras mismas nos empezamos a discriminar. Por eso el capacitismo no es, cuando pensamos en la sociedad y una dice, queremos una universidad no capacitista, una clase no capacitista, esto de decir, bueno, está Katia ahora y recién estaba Silvina como intérprete,
para que sea para una persona sorda, bueno, es todo el tiempo estar revisando para quiénes vamos a dar y cómo no reproducir estas lógicas capacitistas, ¿no? Y bueno, todo eso, así como para el machismo, así como el machismo todo el tiempo aparece y todo el tiempo lo vamos revisando en las prácticas, bueno, el capacitismo también. Esto igualmente va a ser trabajado con más fuerza en otros encuentros, pero bueno, no podíamos no hablarlo para hablar de la discapacidad, ¿no? Porque bueno, si el capacitismo es la discriminación a las personas con discapacidad, es porque discapacidad, no capacidad, ¿no? Y empezar a visibilizar que hay en esta sociedad un montón de opresiones sobre esos otros, ¿sí? Que no son solamente las personas con discapacidad. Hay un montón, que fue en el escrito que leía, de personas, ¿sí? Que porque no encajan son discriminadas. Entonces, hay una asimetría de poder, ¿sí? Y todos los espacios han sido recreados con estos saberes, con esta ideología de la normalidad, ¿sí? ¿Y quién operó también? Bueno, hoy hablaba de lo médico. Bueno, se piensa que hay un paradigma médico, ¿sí? Donde las personas solo somos miradas por nuestro diagnóstico. Nuestro diagnóstico es quien nos dice absolutamente todo sobre nosotros. Pareciera que nosotros solamente somos eso, ni les cuento a quienes nunca tuvimos diagnósticos, somos como la nada misma, ¿qué va a pasar de nosotros? No sabemos, hay como un eterno presagio de un deterioro que nunca llega, pero bueno, que siempre está ahí acechando ese fantasma, ¿no? Bueno, entonces, en esto de hablar del modelo médico, uno parece que ahora lo hablamos como algo muy abstracto, pero bueno, ¿en qué es palpable el modelo médico? ¿Qué les parece que puede ser palpable? Esto de decir, bueno, hay un diagnóstico, por ejemplo, ¿no? A la hora de pensar quiénes están del otro lado de esta clase, podríamos pensar, ¿sí? Que por lo general se piensa que no hay una persona sorda, por ejemplo, porque no en todas las clases hay intérpretes de lengua de señas, ¿sí? Nosotros ahora todo el tiempo estamos nombrando que hay una intérprete, Sandra nombró que estaba yo, bueno, porque si hay una persona ciega del otro lado, ¿cómo sabe quiénes están si yo no estaba hablando, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, si pensáramos desde un paradigma médico, esta clase la armáramos desde ahí, ¿por qué va a haber una persona sorda? Si es una persona sorda, ¿cómo va a llegar? ¿Sí? ¿Cómo se va a comunicar? ¿No? La misma, parece que por tener un diagnóstico nunca van a poder si no es por otro. ¿Sí? Hay como un camino trazado de otros lugares esperables, como la escuela especial, ¿sí? En el grupo, hay un grupo de estudiantes por la inclusión y la accesibilidad que cuando discutíamos sobre la convención, en el artículo 24, la convención habla de poder estudiar en tu barrio, ¿no? Yo decía, bueno, esto hubiese sido fantástico, pero cuando yo fui me dijeron, no, acá vos no podés porque hay escaleras. Y una de las chicas decía, pero yo soy ciega, o sea, ¿qué tiene que ver la escalera con que yo? O sea, lo que no querían es que era un cuerpo como ese estuviera en esa escuela, no era lo esperable, no era lo esperable que esa chica estuviera ahí y que encima ella decidiera, qué tupé, ¿no? Venir a elegir en dónde quiere estar, ¿no? Eso no es lo esperable. Bueno, entonces, cuando hablamos de un modelo médico, es esa asimetría de poder, ¿no? Es decir, yo como médico, quiero aclarar esto, cuando hablo de médico no hablo de médico solamente el doctor tradicional, digamos, hablamos de muchos profesionales de la salud, que pueden ser enfermeras, kinesiólogos, trabajadoras sociales que también estamos dentro del sistema de salud, psicólogos, bueno, un montón de profesiones, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de bueno, hay una asimetría de poder, es decir, yo como profesional que tengo que saber, soy quien te digo a vos qué podés hacer y qué no podés hacer en tu vida. Por ejemplo, les voy a traer algo
a mí me gusta traer muchos ejemplos personales para que ustedes puedan entender de qué hablo. Por ejemplo, a mí se enojaba mucho porque yo tenía una vida muy activa. Entonces, claro, iba a kinesiología siempre con alguna dolencia, muy contracturada. Entonces decía, bueno, no, tenés que dejar de estudiar tanto, no podés ir todos los días a la facultad. Yo era estudiante en ese momento. Era como, pero ¿por qué tengo que dejar de hacer eso? No, encima vas a marchas, haces como muchas cosas. Entonces era como, bueno, yo tenía que dejar de hacer todo lo que para mí era mi vida, porque para ese tratamiento no era posible. Hice una elección de decir, basta de, hablo todo el tiempo del modelo médico rehabilitador y yo sigo rehabilitándome, hace 36 años que me estoy rehabilitando, basta. Y empecé a hacer yoga, a hacer otras cosas que a mí me hacían ver y que me permitían estar bien. La verdad que para mí, en lo personal, digo, no lo digo para que todo el mundo lo haga, cada historia es distinta, en lo personal fue algo que me sirvió muchísimo y que no fue que me empeoró. O sea, y ese fantasma con el que me decían, no, porque vas a crecer y vas a estar peor, no sucedió, ¿no? Era como toda esa creencia que yo misma, y siendo alguien que tengo herramientas teóricas para poder revelar otras cosas, sin embargo, tenía ese miedo, y seguramente aparecerá, de ese deterioro que tanto me venían anunciando hace 35 años médicos, ¿no? Entonces es muy fuerte esa voz del modelo médico que está ahí siempre presente, para recordarte que no, que estás rota, que viniste fallada a este mundo y que nunca vas a alcanzar ese modelo de normal. Y cuando hablamos de normalidad y hablamos de, bueno, si nosotros esperamos, volvemos a lo mismo, esperamos un hombre blanco, varón, que nunca se enferma, que camina sobre sus piernas, que habla desde la oralidad, ¿no? Y lo anormal sería quienes tienen una columna como la mía, un poco más encorvada, que no caminan muy bien, que no ven, ¿no? Como, bueno, entonces el modelo médico para todo eso va a ir trazando, va trazando trayectorias que parecen que no se pueden correr de ahí. Y apareció por el 60-70, al calor de muchas luchas, como la de los negros, negras y sobre todo de las lesbianas, la lucha por los derechos civiles, ¿no? Y ahí muchas personas en situación de discapacidad empezaron a ver esta similitud entre las opresiones, ¿no? Empezaron a ver que lo que pasaba y por lo que estaba pasando otras personas también sucedía a las personas con discapacidad. Y ahí empezaron a decir, basta de hablar ustedes, trabajadores de la salud, por nosotros. Pregúntenos qué queremos, ¿sí? Quiero poder ir al mismo bar que van mis amigos y sin estar buscando dónde hay un baño para ir. O quiero poder tomarme un colectivo sin tener que estar 30.000 horas esperando a ver si por casualidad pasa un micro con rampa. Eso nos demuestra que todavía el capacitismo y la ideología de la normalidad siguen muy fuertes en esta sociedad, porque al día de hoy no tenemos micros que tengan rampa asiduamente, no tenemos lugares donde haya rampas, donde hayan baños, donde pueda circular una persona usuaria de silla de ruedas. Bueno, nada, vamos a una consulta médica y te preguntan si venís acompañada con alguien, por más que tengas un montón de años y pareciera que es impensado que vos puedas estar sola. O algo que pasa habitualmente, vas a tomar un colectivo y te suben, de repente quedás ahí arriba sentadita y vos capaz que ibas a preguntar a dónde va ese colectivo, ¿no? Bueno, hay toda esa idea y bueno, si encima te quejas porque te están agarrando y decís, bueno, pero no me preguntaste, sos, como decía lo que leí hace un rato, una loca de mierda, ¿no? Como encima se viene a revelar. Pareciera que nosotras en esta pedagogía que nombrábamos antes, nos enseñaron a obedecer, no a desobedecer, ¿no?
bueno, el modelo social de la discapacidad y toda esta revuelta que empiezan a armar, que empieza a surgir en Estados Unidos, que bajo el lema nada de nosotros y nosotros, empieza a pujar y a disputar estos saberes a los trabajadores de la medicina y también de la educación, porque también, digamos, ya empiezan a surgir las escuelas especiales, todo lo que tiene que ver con la rama especial para incluir, ¿sí? Pero de alguna manera también se continúa segregando, porque hoy pensaríamos que es posible escuela para personas gay nada más, nos haría bastante ruido, pero por algo nos sigue pareciendo necesario y creemos que es importante que estén las escuelas especiales. No estoy no, digamos, lo pongo como ejercicio para pensar, obviamente no tiene nada que ver las dos cosas, lo que digo es pensar por qué nos parece como tan natural que sí haya escuela para determinadas corporalidades segregadas de otras, ¿sí? Bueno, cuando empieza todo este movimiento, digo, va a llevar muchos años, digamos, estamos hablando de los 60 y 70, recién en el 2006 surge la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? En el 2006 se logra este tratado internacional donde es un tratado donde las personas con discapacidad logramos tener incidencia, ¿sí? Por eso es un tratado muy importante que quienes no lo leyeron los invitamos a que lo puedan leer porque, bueno, por empezar habla de que somos personas, ¿no? En esto de que hablábamos el paradigma anterior, donde éramos etiquetadas con rótulos de nombres científicos, ¿no? Y ahí se perdía nuestra subjetividad, y encima no éramos personas, éramos objetos, ¿sí? Meramente objetos. Bueno, con el modelo social y con este tratado internacional aparece la palabra persona. Si quieren volver a hacer un cambio, ahí es. Bueno, como decíamos, con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad aparece la palabra persona. Se logra que seamos pensadas como personas capaces. Esto es un montón. ¿Por qué? Porque ya se empieza a poner el foco en que es el entorno, ¿sí?, el que discapacita, ¿sí? El que me hace menos capaz es que, como decía antes, no hay una rampa, no hay una intérprete de lengua de señas, no hay páginas accesibles para que un lector de pantalla lo lea. Bueno, todo eso es lo que a mí me hace necesitar de otros, ¿sí? No es mi corporalidad, no tiene que ver con mi cuerpo, no es mi trayectoria individual. No soy culpable de todo eso, ¿no? Sino que, bueno, empezar a decir, bueno, ponemos el foco en las barreras sociales, culturales y políticas crean y recrean estas desigualdades que impactan en mi vida, ¿sí? Y que me hacen a mí depender de alguien cuando en realidad, si tuviera los apoyos necesarios, no necesitaría de nada. Cuando pensamos en la educación, y Sandra hoy hablaba de apoyos, bueno, ¿qué queremos decir con esto de apoyo? Los apoyos son todo lo que una persona va a necesitar para garantizar su vida independiente. Por ejemplo, a la hora de pensar dentro de la trayectoria educativa, es todo lo que va a necesitar para estudiar. Cualquier recurso, puede ser económico, puede ser humano, puede ser un animal de asistencia, ¿sí? Todo aquello que vaya a necesitar para poder estudiar, ¿sí? Y acceder a tu derecho como cualquier otra persona, ¿sí? Hoy en día los apoyos con los que contamos en la Universidad Nacional de La Plata son, bueno, en principio pensarnos este espacio de la dirección como un apoyo, ¿sí?, de asesoramiento y acompañamiento. Por otro lado están las intérpretes, está el asesor sordo,
hay una persona ciega que nos asesora sobre la accesibilidad de las páginas, de los recursos que generamos, ¿no? Y también, digamos, en las distintas facultades se produce material accesible, ¿sí? Para que todos los textos que necesiten para estudiar estén en un formato accesible. Y la verdad que esto de ir aprendiendo sobre los apoyos también es algo dialogado, no como en concordancia con esto de que hablamos del modelo social, que como decía antes, es una práctica de construirnos diariamente y que yo como persona en situación de discapacidad no estoy excluida de estar revisándome todo el tiempo porque la ideología de la normalidad, como decía al principio, opera todo el tiempo y está tan cotidiano en nuestro andar que es un revisar asiduo, digamos, ¿no? De decir, bueno, ¿qué me pongo? Y permitirme ponerme y mostrar mi cuerpo y sentirme deseable para otra persona, no es que se da de un día para el otro. Y en esto del deseo pasa, lo tomo porque muchas veces, y en esto lo decía Sandra, cuando le preguntamos a los estudiantes qué apoyo vas a necesitar para estudiar, no pueden y no saben qué decirnos. Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes, con esta pedagogía que operó, ¿no? Con esto de decir, bueno, estoy no acostumbrado porque me es cómodo, puede que también, pero sino porque nunca me dieron la posibilidad de poder hacerlo, ¿sí? Nunca me dieron la posibilidad de elegir. Hay un deseo que quedó muy aplastado ahí, ¿no? De, bueno, ¿qué? Y de repente caigo en una universidad, o sea que ya soy una persona donde transcurrieron muchos años, que me vienen a consultar qué necesito. Bueno, hay que dar un tiempo para eso. Y es algo que nos ha llevado muchos debates, pero desde acá siempre proponemos que esto es algo dialogado, que vamos construyendo juntos. Eh, y sí nos pasa que a veces debatimos de decir, bueno, una cuestión es dar tiempo a que se aprenda y otra cosa es que no se asuma la responsabilidad de que algunas cosas conllevan, ¿no? Por eso siempre hablamos de acuerdo, porque los acuerdos implican responsabilidad de las dos partes. Obviamente, nosotras como trabajadoras de este espacio tenemos una responsabilidad mayor de garantizar todo para el ejercicio de un derecho como la educación. Ustedes saben, en Argentina la educación es pública y gratuita. Lo de gratuita podemos debatirlo un poco, pero es pública y es para todos, ¿sí? El tema es que, ¿para qué todos? Por eso como espacio estamos en garantizar todo lo que necesite. Y en esto de generar acuerdos, en esto de poner al otro como sujeto, como sujeta, que puede decidir y que lo mínimo que pueda será considerado. Muchas veces nos pasa con que, bueno, con la comunidad sorda nos pasaba mucho que al inicio, no sé, por ejemplo, con las intérpretes, si había algo que no entendían, no lo decían. Nos ha pasado de estudiantes que nos han dicho, pero yo puedo decirle al docente que no entiendo algo. Y era como, pero claro, si sos estudiante como tus compañeros, ¿cómo? Bueno, pero algo hacía que ese estudiante estuviera consultando eso. Había algo en lo que él no se sentía tan igual, tan cualquiera y habilitado para preguntar. Ahí lo que estaba operando es la ideología de la normalidad. Yo no soy tan normal para estar habilitado a preguntar, ¿no? Eh, lo que fuimos trabajando, y hoy es alguien que nos dice, che, yo ahora demando. Y bueno, ahí tenemos que aguantarnos lo que implica eso, ¿no? Aguantarnos en el bien sentido, es decir, bueno, ahora se viene que hemos dado la posibilidad de liberación y de rebeldía, bueno, ahora llueven otras demandas que nos invitan a nosotras a seguir repensándonos como espacio institucional. Pero bueno, la verdad que celebramos
esos debates, aunque nos traigan encuentros, desencuentros, pero es un ejercicio diario, no es como que, sí, bueno, me paro desde el modelo social de la discapacidad y está todo resuelto. No, la verdad es que es ir abriendo cada vez más caminos, es ir debatiendo todo el tiempo. Con Sandra nos encontramos y nos desencontramos un montón de veces y nos volvemos a encontrar, por eso seguimos trabajando juntas en un montón de cosas, eh, y ella muchas veces me va aportando un montón de cuestiones que yo no tengo saldadas y que no tengo por qué tenerlas tampoco, porque el hecho de ser una persona en situación de discapacidad no me da un plus de nada, ¿sí? Obviamente tengo un transitar determinadas opresiones que ella, como normal privilegiada, no tendrá, ¿sí? Pero que vivirá otras, otras formas de opresión en esta sociedad por ser mujer, por ejemplo, ¿sí? Y en esto que digo, de pensar también, digamos, la normalidad como un privilegio. ¿Qué privilegio tienen ustedes? Les invito a pensar de qué privilegios creen que tienen, que hay otras que no, ¿no? Eh, y a veces duele un poco pensarnos como que somos personas que ponemos a oprimir a otros, pero muchas veces desde la dirección pensamos desde ahí, ¿qué nos estamos olvidando? Y no nos creemos que desde este espacio tenemos todo resuelto. Siempre hay algo que nos está pensando. Entonces, esta relación de pensarnos oprimidos y oprimidas nos invita siempre a estar en movimiento y no quedarnos ahí eh, pensando que todo ya quedó saldado, sobre todo porque trabajamos con personas. Eh, entonces ahí siempre hay un mundo nuevo continuamente por desandar. A ver si Sandra, ¿querés decir algo? Me pareció. No, me parece que vamos bien, me estoy dando situaciones en las que hemos discutido que muchas veces se traduce en la cuestión presupuestaria, ¿no? Tomar decisiones que implican un presupuesto y la figura del intérprete es principalmente gran insumo de nuestras discusiones y hoy se incorpora el tema del español escrito como lengua segunda para los estudiantes sordos. Cómo a partir de que encontraron un espacio en la universidad sentimos que su trayectoria escolar no estuvo acorde a lo que hoy necesita para poder ser parte de la vida universitaria. Y en esto hemos tenido, la otra vez teníamos una reunión con Eve y hubo algo que me encantó que dijo, vamos zigzagueando en qué lado estamos, porque por el momento tenemos que hacer empatía con el docente y poder entender cómo ese docente arma la clase, cómo transmite, cómo evalúa. Por el momento nos encontramos con el estudiante que nos cuenta sus dificultades frente a la comunicación, la falta de dispositivos, la falta de intérprete en horarios de reuniones o tutorías. Entonces, ahí siempre tenemos que, digo, ver, me gustó esto, pensarnos cómo vamos zigzagueando y poniéndonos, haciendo empatía con el otro, buscando juntos respuestas. Y en esto no hemos encontrado que alguien nos diga, esto es lo que hay que hacer. Así que en eso son nuestros diálogos con el mayor de los respetos, pero a veces con dificultades. Porque también aprendimos, y esto lo tiramos acá y vemos cómo seguimos, que en la universidad no solo se viene a aprender, que lo social también tiene algo muy fuerte. Entonces, nos dábamos cuenta cuando algunos docentes nos decían, hay que decirle a este estudiante que no curse tanto, hay que decirle al estudiante que mejor primero rinda y después vemos. Y nosotros decíamos, a otro estudiante no se le dice esto. Y cuando le preguntábamos al estudiante, mirá, sería conveniente que no te sigas anotando hasta que no rindas, él decía, pero son mis compañeros y quiero estar con ellos. Entonces, por eso esta posibilidad de estar siempre pensando dónde aparecen las necesidades y qué implica una vida universitaria. Y la cultura me parece que tiene mucho para aportar y las universidades públicas tienen mucho para aportar. También aprendimos que no todos vienen para recibirse, y este podría ser otro tema de debate y discusión con todo lo que implica
en algunos indicadores y ranking de las universidades, pero quien transitó meses, un año o varios años por la universidad, la vida le cambió. Y ahí también tenemos que estar nosotros. Digo, Sí, creo que es parte. Sí. perdón. No, algo que alguna vez trajimos, que era esto de quiénes eran esos estudiantes legítimos dentro de la universidad, ¿no? Que parecía que estas personas que recién nombraba, ¿no? Que, bueno, que tienen una trayectoria como cualquier otra, pero que hay una lupa que la está observando y que maximiza todo lo que sucede, ¿no? Esto de, bueno, no pusimos todo y desaprobó. Y bueno, ¿y por qué no podía desaprobar? O sea, ¿por qué no puede pasar que desapruebe? Si acaso otros de sus compañeros no desaprueban, no es una de las posibilidades dentro del sistema educativo, dentro de su trayectoria, poder desaprobar. Pero bueno, volvemos a esta idea de la discapacidad como aquellas personas, ¿no? Que le falta, que pobrecitas, que lastimoso, que hay que tratar de que no se rompan más de lo que están rotas, de ya demasiado sufren como encima ahora para fallar en el sistema educativo, ¿no? ¿No? Y entonces hay como una cosa ahí de una relación maternizada, paternizada, queriendo evitar esa frustración. Y muchas veces con Sandra decíamos, bueno, no se lo hagan a personal, está transitando. Lo importante siempre decimos y que es fundamental, que tengan la posibilidad de elegir, que tengan los apoyos, todos los recursos que necesitan para poder estudiar. Y que en tal caso, si desaprueban, sea que desaprueba como cualquiera de sus compañeros, no porque no tuvo las posibilidades para estar dando ese examen, ¿sí? Y que si no entendió, puede ser porque no entendió como sus compañeros, no porque no tuvo el material a tiempo, no tuvo el espacio de consulta, no tuvo, por ejemplo, para las personas sordas que por ahí no entienden alguna consigna y previamente nos reunimos con los docentes, revisamos el material, el asesor sordo hace los asesoramientos que cree sobre cómo están hechas esas consignas. Ahora se da el curso de español como segunda lengua para trabajar sobre este español. Si todo eso no está y desaprueba, es una cosa, pero si todos estos elementos, todos estos apoyos estuvieron y desaprueba, tiene que ver con otra transitar, ¿sí? Sí, Eve, algo que suma a este debate es que aunque reconocen muchos estudiantes sordos que no manejan el español escrito de la mejor manera y le ofrecemos el curso y no lo hacen, y ahí también nos genera, con lo que a nosotros nos costó conseguir presupuesto, poner esto a disponibilidad, bueno, ese es el ejercicio que también nos gusta compartir, que no es que todo se lee y se resuelve. Otra de las cuestiones que nos parece importante pensarnos como política en la universidad es la capacitación y los espacios con otros actores. Ahí nosotros trabajamos mucho con las bibliotecarias. Eve contó algo, que cada facultad tiene como un equipo que trabaja en la accesibilización del material. Bueno, en la Universidad Nacional de La Plata todas las bibliotecarias conforman un equipo de trabajo interbibliotecario donde van acompañándose, y hoy en esta pandemia fueron fundamental. Les vamos a contar algo en esto que dijimos de Gonzalo, que él es el encargado de armar todos los videos entre la clase asincrónica, la intérprete, el subtitulado, no daba abasto, decidió ofrecerles una capacitación interna a las bibliotecarias. Hoy son un pilar fundamental que están colaborando cada una desde su casa en hacer material en formato accesible y trabajando muy solidariamente. Esto es algo que también nos caracteriza, que ante todo, digo, y entendemos que es un trabajo, y acá Evelina no hablo mucho de la precarización laboral que atraviesan muchos de quienes hoy son parte de
de la comisión de la Dirección de Discapacidad, fue, por ejemplo, hacer capacitación con lo que se llama en La Plata guardia edilicia, quienes están en la entrada de los edificios. Para nosotros fue tan valioso poderle permitir a esas personas identificarlas como que son la primer cara visible que le da la bienvenida o le marca, este no es un espacio para vos, que poder darles herramientas que comprendan, y ahí decimos la frase, que en su cara se materializa una ideología, que según qué gesto le ponga le están diciendo, ¿qué haces vos acá? Eso todos nos pidieron seguir estas capacitaciones, pero en estas charlas también nos dimos cuenta que muchos de ellos estaban atravesados por situación de discapacidad y que la precarización laboral no los animaba a plantearlo. Entonces también invitamos a todos los que estamos en gestión que así como ponemos gran parte de nuestra energía prioritariamente en los estudiantes, después también les dijimos que sea en lo curricular, en lo académico, también empecemos a pensar en los trabajadores y en los docentes en situación de discapacidad. Que me parece que esa es otra deuda para ir repensándolo. Bueno, ¿cambiamos de intérprete? Bueno, no sé si ya estaríamos más o menos con el tema. ¿Te quedó algo, Eve, así como para compartir? Yo quería decir algo que justo fue lo de la semana pasada, que vos lo dijiste, que tuvimos una reunión con un equipo y muchas veces pensamos, hoy cuánto nos lleva, cuánto recurso humano pensar situaciones y que también nos preocupa porque convocamos a los referentes de la facultad, a los docentes, a los ayudantes, más nosotros, y lo que nos dimos cuenta, que esas reuniones no tienen que reducirse tantas personas por un estudiante con nombre y apellido. En realidad, son tantas reuniones para poder repensar qué universidad queremos. Hoy ocupa el nombre propio de alguien creer que estamos hablando solo de él. En realidad estamos revisando cómo damos clase, qué forma usamos para comunicarnos, y hasta ahora, toda vez que logramos hacer una modificación en la forma de evaluar, en los tiempos, esto que se dice la flexibilización, aprendimos que no solo beneficia al estudiante en situación de discapacidad, beneficia a muchísimos otros estudiantes. Y nosotros algo que ejercitamos todo el tiempo es preguntar, ¿qué hacen con otros estudiantes cuando pasan estas situaciones? Y una vez nos dijeron, cuando el estudiante siente que no hay respuestas o no comprende, se va. Y nosotros hoy estamos habilitando a empoderarlo para que pregunte, para que revisemos la forma que se produce este proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy estamos yendo un poco por ese lado, ¿no, Eve? Esto no estaba previsto, pero bueno, salió. Sí, no, por ahí para graficar un poco esto que decía Sandra, o sea, tengamos en cuenta que, por ejemplo, cuando es por la comunidad sorda, son las intérpretes, Juan como asesor sordo, yo como quien coordina el espacio, les docente, el referente de la dirección de esa facultad, alguna unidad académica, si fuera necesario algún profesional interviniente externo, o sea, a veces somos más de 7 personas en una reunión por un estudiante. Y el otro día salía algo así y decíamos, bueno, es que en realidad, como es una educación que no contempla a este estudiante y hay quienes tienen otros privilegios por los cuales este estudiante o esta estudiante no cuenta, es necesario que nos sigamos encontrando para cubrir los baches de una educación que no pensó que este estudiante podía estar hoy acá. Entonces nos encontramos pensando y repensando estrategias para poder trabajar esto. Pensemos también que hoy, más allá de que este espacio esté la dirección, digamos, no es que existe una política universitaria, digamos, estamos disputando eso, pero hace mucho tiempo que no hay una política universitaria que contemple a los estudiantes en situación de discapacidad. Es decir, que haya presupuestos para intérpretes de lengua de señas, para asesor sordo,
son todas cuestiones que se fueron surgiendo a partir de la demanda, de dar lugar a esa demanda, de ver estas necesidades, y podríamos decir como una disputa, una correlación de fuerza entre estar disputando para quiénes queremos que sea esta educación, ¿sí? Entonces esto lo vamos generando entre los estudiantes y los trabajadores, que estamos convencidos de que no queremos una educación capacitista, ¿no? Queremos una educación para todos, y es en esto que a veces nos vemos que somos muchas personas y decimos, tenemos un montón de reuniones para todo esto, y a veces digamos, nos encontramos con días como con más ánimos y de pandemia encima, y otro día como diciendo, oh, y otra vez hay que reunirse, qué agotador, estamos más frustradas, nos llamamos con Sandra, nos vamos dándole más aliento con las intérpretes, con Lore, con Gonza, bueno, con todo el equipo hermoso que somos, ¿no? Algo que tiene que ver con esto, que a veces nos preocupa, es aquellos docentes que le ponen tanto, es decir, que se implican de una manera, que le ponen un plus, y en ese plus después sienten que todo lo que ellos hicieron extra no es directamente proporcional con el resultado del docente. Y ahí nosotros el otro día tuvimos una reunión re interesante, donde cómo manejar ese equilibrio entre eso que está haciendo el docente, que es maravilloso y que nosotros lo valoramos un montón, porque esto que alguna vez otros docentes nos han dicho, a mí no me pagan más por esto, yo no tengo un ayudante, yo no me formé, y nosotros hemos visto que algunos le ponen tanto empeño y buscan tantos recursos, pero que el estudiante no responde de la misma manera, que de la misma manera, ahora me lo pregunto yo, de la misma manera que qué. Y ahí no vamos a dar nombres porque fue una charla re linda, en algún momento alguien dijo si no se estaban haciendo privilegios en relación a todo esto extra que se le estaban haciendo a algunos estudiantes, y Eve, te la dejo a vos lo que contestaste. No, que digo, esto que nombraba hoy, ¿no? Los privilegios, justamente porque las personas en situación de discapacidad somos oprimidas y no contamos con los privilegios que cuentan ustedes, los normales, es que estamos hoy reunidas, ¿no? Para pensar, bueno, para quiénes queremos estas clases, y justamente porque esta estudiante no cuenta con esos privilegios, es que nos estamos reuniendo hoy para pensar cómo continuamos. Y en esto quiero marcar algo, ¿no? Que aparece mucho, que, bueno, no estamos formados para, no sabemos cómo, no sé, ¿no? Aparecen un montón de cuestiones que a veces tienen que ver con temores, pero tengamos en cuenta que como trabajadora social, como psicóloga, como profesora, nos formaron para trabajar con personas. Entonces, cuando no sabemos, tenemos que recurrir a espacios donde nos puedan acompañar y pensar juntos. Y que eso tiene que ver con un posicionamiento, con una ética profesional de para quiénes quiero pensar mi profesión, como docente, como médico, como lo que sea. Entonces, no basta decir no estoy capacitada para, ¿sí? Eso me parece como importante. Bueno, algo que me estoy acordando, que lo dije cuando comenté que estamos celebrando los 20 años, que una de las acciones que se nos acordó es hacer una convocatoria artística. Y es invitar a que todo tipo de artista que quiera compartir una obra, que la pensemos ahora en formato accesible, y que haríamos una muestra virtual en el mes de diciembre. Bueno, también nos olvidamos esto de contar que históricamente, desde hace varios años, hablamos de la Semana de la Discapacidad a los Derechos Humanos. Y del 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad, al 10 de diciembre, Día Internacional de Defensa de los Derechos Humanos, hacemos todo tipo de actividades, invitando, por ejemplo, a todos los estudiantes que hicieron algún trabajo vinculado a la discapacidad, capaz que para probar una materia, capaz que fue su tesis. Bueno, la exponemos y todos vemos lo que hizo la universidad en relación a la temática. En esta oportunidad nos pareció que la universidad también tiene que ser un espacio donde nos atraviese la cultura,
Y creemos que muchísimas de las acciones tienen que ver más con desinformación que con discriminación. Entonces, nos estamos ofreciendo, y en esto otra vez aparece Gonzalo, que todo artista que quiera presentar una obra, un texto literario, una intervención artística, una escultura, un corto, lo que quieran, lo puedan presentar, y en el blog que ya le vamos a mostrar están todas las especificaciones de qué implicaría una obra artística, una presentación en formato accesible. Bueno, dentro de las actividades que van a tener quienes quieran hacer este seminario, como para reconocerlos, una va a tener que ser con que miren el blog y traten de pensar, cada uno de ustedes que es un público muy heterogéneo, si hay alguno de los materiales que nosotros compartimos ahí, si les sirven a ustedes para el ámbito en el cual se desempeñen. Así que los invitamos sumérjanse a mirar, díganos si esto sirve, porque por más que hemos leído libros de Europa o de otros países universitarios, no estamos encontrando la forma que diga esto es por donde hay que ir. Porque muchas veces los que estamos en el campo de la discapacidad utilizamos terminología y a veces usamos una densidad teórica que quien no está en la temática no lo comprende. Y nosotros creemos que hoy tenemos que tratar de llegar a la forma de una manera simple y clara. Entonces, nos parece que hoy, quienes nos ponemos en el lugar de referentes, nuestra mayor experticia creo que debe ser cómo simplificar y cómo poner en palabras claras todo esto de lo complejo que implica la presencia de la discapacidad, ya sea desde los cuerpos, desde los contenidos o desde la transversalización en las políticas, para que un otro se sienta convocado a decir, tengo ganas de transformar mi práctica que sin saberlo discriminé a alguien. No sé si fue confusa, Eve, o te pareció que fue más o menos claro. No, yo te entendí. Bueno, igual cualquier cosa, si no nos entienden, nos van a poder hacer todas las preguntas que quieran. Por ahí también es importante que sepan que hay un grupo de Facebook, ¿sí? Del seminario, ¿sí? Donde ahí también vamos a ir compartiendo esto que decía Sandra, el formulario que van a tener que responder, estas preguntas para quienes quieran tener el seminario, y también ahí le vamos a dar el blog. También cuando ustedes estén viendo este video, nosotros también vamos a tener la instancia de estar en vivo, entonces ahí también vamos a poder intercambiar, ¿sí? Entonces sería la instancia de estar en vivo, que nos vamos a encontrar en un cachito, el grupo de Facebook, que es del nombre del seminario, un enfoque interdisciplinario y latinoamericano, discapacidad, un enfoque interdisciplinario y latinoamericano, y que ahí van a estar el formulario y la dirección del blog para que puedan hacer lo que contaba hoy Sandra. Bueno, ahora Lore está escribiendo, va a aparecer acá, como dicen las intérpretes, en el banner va a aparecer la forma de cómo pueden conocer cuál es nuestro blog, y lo que ahora les proponemos es, en un ratito, cortar esta transmisión, que ojalá nos haya salido bien, y vamos a ir al vivo para poder, junto a Evelina, poder leer el chat de todas las preguntas que ustedes están haciendo. A ver, la idea es que hagan sugerencias, hagan preguntas y nosotros poder dialogarlas en vivo. Así que téngannos paciencia que les vamos a poner la dirección de cómo pasarnos al vivo del canal de la universidad. Por otro lado, también queremos agradecer a Kate y a Silvina como intérprete que nos estuvieron acompañando. Bueno, ya esperen que ahora ponemos también el del blog acá abajo y ya iríamos terminando. Bueno, a ver, si hay algo que hacemos con Eve es disfrutar de lo que hacemos. Y nos reencontramos diciendo cosas que decimos, nunca habías dicho eso antes. Digo, en principio es un compromiso, una claridad conceptual de qué es lo que queremos. A veces no sabemos bien por dónde ir, pero tenemos claro sí que queremos. Que en algún momento cada uno de los actores
que tienen responsabilidades en la universidad se hayan sentido interpelados y hayan podido modificar su forma de actuar, de hacer práctica, de dar clase, y puedan pensar ya en un único otro, y empezamos a abrir ese campo de cada una de esas prácticas que cada uno hace. Bueno, gracias Katy y Silvina, porque aunque ustedes no saben, hoy es fin de semana para nosotros y decidimos igual practicar esta clase. Gracias Kate, gracias Silvina, gracias Lore. Y bueno, nos vamos al otro canal a seguir en vivo, ¿les parece? Gracias, hasta luego.